Muy bien. Casi siempre nosotros acudimos o pueden acudir a los tianguis a comprar ciertos productos. Muchos de ellos pueden ser de marca. Eh, Sobre todo nosotros le llamamos a los productos piratas, le llamamos aquí, ¿verdad? Salvo en otros lugares que pues, les pueden llamar de otra forma, pero nosotros le llamamos que son productos pirata, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la propiedad industrial que protege precisamente las marcas, regula también o protege los secretos industriales, cómo hacer los productos, cómo diseñar o cómo se diseñan ciertas, no sé, por ejemplo, la botella de agua que tengo ahorita aquí, tiene un diseño específico, es de una marca concreta. Esta botella tiene unas líneas, tiene unos colores, tiene unas formas. Esto es un diseño industrial. Incluso hay una carrera y hay una profesión que se llama así, diseño industrial, que hacen todos los diseños de los productos. Pero también hay otros negocios. Por ejemplo, recientemente vi como en Facebook había un comunicado, decía, chica recién despedida de Starbucks, revela todas las fórmulas de Starbucks, y estaban ahí las fotos de todos los productos, cómo se fabrican. Entonces, eso es un delito. Entonces, divulgar esa información que obtuvo de su trabajo, de su puesto, de su cargo, de su profesión, pues es un delito. Si yo trabajo en un negocio y me enseñan cómo hacer las cosas, sí, debe ser un secreto de carácter industrial y no lo puedo revelar. Si yo revelo ese secreto, sí, o me lo apodero, lo uso, lo exploto, lo produzco, entonces esa empresa me va a poder denunciar, va a poder presentar una querella y me van a detener, y desafortunadamente para mí pues voy a tener que pagar los daños, los perjuicios que ocasioné a esa empresa, a esa organización, por estar revelando lo que ahí se trabaja, lo que ahí se contiene. Entonces yo llego a un trabajo, me dicen, aquí están tus manuales, aquí están tus procedimientos, aquí está cómo deben hacer las cosas. Bueno, pues eso es un secreto, ¿sí? Y por mi puesto, por mi situación legal como usuario, me lo dan para el fin del trabajo, pero no lo puedo utilizar en beneficio económico para mí o para un tercero, y tampoco se lo puedo dar a alguien. Entonces eso es un secreto que protege la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces no me lo puedo apoderar, salvo que sea público, para yo poderme apoderar de ese secreto dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Pues debo obtener un consentimiento, y estamos de acuerdo que no va a ocurrir. Entonces, cuando yo elaboro contratos para empresas, se redacta una cláusula específica del secreto, del secreto que se debe guardar sobre cómo se trabaja, cómo se manejan todos los procesos dentro de una organización. Entonces, si a ustedes les toca por alguna razón redactar un contrato de prestación de servicios, pues debe tener una cláusula de secreto, ¿sí? De guardar el secreto y del usuario autorizado, y de qué se puede revelar, qué no se puede revelar, y las consecuencias legales que va a tener esa parte. Vimos la semana pasada lo de derechos de autor. Igual también se redacta una cláusula en los contratos sobre derechos de autor, normalmente cuando es derechos de autor, lo que haga el trabajador o trabajadora y por lo que le paguen un sueldo, es propiedad de la empresa, es propiedad del negocio. Entonces si a mí me dicen aquí en la universidad, ¿sabes qué? Vas a crear durante mi horario de trabajo, durante mis funciones, con mi sueldo, vas a crear una presentación original sobre la propiedad industrial, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya creo la presentación sobre la propiedad industrial. Entonces, esa
información le pertenece a la universidad, no me pertenece a mí, aunque yo lo haya creado porque derivó de una relación laboral, derivó de mi trabajo, de mi puesto. Entonces, no me corresponde la titularidad, le corresponde a la fuente de empleo. Me he topado en ocasiones con trabajadores o trabajadoras que los despiden y borran todo de la computadora. Eso es un delito, ¿de acuerdo? No podemos dañar la información de las empresas, de las compañías. Entonces me voy, me retiro y entrego todo lo que está bajo mi guarda, bajo mi custodia y todo lo que yo creé, lo entrego. Sí, se lo dejo ahí a la empresa, no me pertenece. Sí, no porque me lo hayan dado en el curso, porque me lo hayan entregado en papel o en el celular, no por eso yo ya puedo hacer el uso que considere necesario. ¿Por qué? Pues porque normalmente todos esos procedimientos las empresas los deberían de registrar. Entonces, si se crea algo en la empresa, en el negocio, se tiene que registrar. Ejemplo, un despacho contable que tenga un proceso para atender a los clientes, para llevar la contabilidad, para efectos de llevar a cabo sistemas, registros, se tiene que guardar en secreto y se tiene que registrar, ¿de acuerdo? Para tener la titularidad de esos derechos. Y tenemos dos organismos. En la semana pasada vimos que es un libro, un audio, ¿verdad? Un sonido, un video. Bueno, pues tenemos la parte de derechos de autor, que es el INDAUTOR. Y aquí en propiedad industrial, pues tenemos al INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es una autoridad administrativa que también puede multar y también hace visitas, también revisa los establecimientos que estén respetando las marcas, que las patentes que estén registradas. Y sí me tocó una vez un cliente, una visita, llegaron a un establecimiento a revisar unos refrigeradores porque una empresa presentó una queja ante el INPI diciendo que le habían robado su patente de no sé si han visto que los refris tienen adentro como unos tipo charolas donde se ponen ahí adentro los productos. Entonces la empresa había denunciado que le habían copiado, habían utilizado su patente para crear esas charolas que se insertan en los refris, que vienen en los refrigeradores en el interior. Y entonces llegó el INPI al negocio, a la empresa, a revisar el refrigerador, los refrigeradores que se estaban produciendo, para verificar las características, especificaciones de esas charolas y poder determinar la responsabilidad al respecto. Incluso les pueden colocar sellos, les pueden tomar muestras, llevarse una, para efectos de verificar la cantidad, calidad, capacidad que tienen esos productos o bienes que se están vendiendo. Entonces no es tan fácil como tomar de internet unas especificaciones y hacerlas igual, porque pudieran ser que esas especificaciones ya están registradas. Entonces, ¿qué es lo que protege la propiedad industrial? Pues en específico, otorga derechos a una persona física o moral sobre su invento. ¿Qué es un invento? Pues es una creación nueva sobre algo que no está en la naturaleza, que haya sido alterar los medios que se encuentran en la naturaleza, pero no la naturaleza en sí misma, ¿no? También puede ser un diseño industrial, como les comenté hace un rato, la forma de la botella que tengo aquí, por ejemplo, que estoy tomando agua, puede ser un signo distintivo. Por ejemplo, estoy usando una marca específica de agua, entonces el signo que viene ahí, pues está protegido y tiene un circulito donde dice una R, ¿sí? De que está registrada la marca, ¿sí? ¿Cómo fabrican, cómo transportan, cómo hacen, cómo mueven el agua? Pues también está protegido, es un secreto industrial y no lo puedo revelar. ¿De acuerdo? Entonces, esos secretos, pues normalmente también los pudiera yo registrar, pero en muchas ocasiones las personas los guardan, ¿sí? No los divulgan. Creen que es un poquito mejor si nadie se entera, pero aquí no es como en derechos de autor, aquí es más complicado. Aquí sí requerimos el registro para efectos de acreditar un poquito. Sí, podemos argumentar con otros elementos la titularidad del invento, pero aquí es
El registro es el primero en tiempo, es el primero en derecho. Entonces, si yo lo registré primero, como tiene la forma la botella, pues yo soy el primero en tiempo, soy el que tengo el derecho. Entonces, aquí sí es un poquito más delicado. Y repito, ¿a qué me he enfrentado yo? A trabajadoras y trabajadores que se les da la información y hacen un desastre con ella. La publican, la apropian o después venden los productos o los ofrecen o están utilizando fórmulas, etcétera. Eso no se puede hacer. Eso va a ocasionar pues que se le imponga prisión a la persona sujeta a un proceso penal y es muy probable que para que salga de la prisión pues se le pida la reparación del daño. Entonces, si yo me robé de Starbucks las fórmulas para hacer las bebidas y las estoy publicando a diestra y siniestra en todas las redes sociales, entonces Starbucks me va a pedir una reparación del daño y no crean que va a iniciar en 10,000 pesos, en 20,000 pesos, me va a pedir la cantidad que quiera. Y para poder retirar la querella, pues voy a tener que resarcir el daño o reparar el daño al que se vio sujeta a esa empresa, esa compañía, por haber revelado los secretos. Entonces, si yo sé hacer algo, lo voy a guardar en secreto, no lo voy a divulgar. Si yo lo voy a divulgar, tengo que hacer un contrato de confidencialidad. Y cuando haga esos contratos laborales que luego ustedes encuentran en Internet, tienen que tener la cláusula específica de propiedad industrial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la propiedad industrial? Bueno, pues porque va a proteger, ¿sí? Va a proteger a la persona creadora de ese contenido, de esa fórmula, de ese proceso, de ese diseño. Le va a proteger su innovación, su creación y va a asegurar que no se use de manera no autorizada. ¿Sí? Aquí implica, para efectos fiscales, si no lo sabían, la propiedad industrial es un activo muy importante de las empresas, se registra en la contabilidad y forma parte de los archivos o como le quieran llamar, contables de una organización, de una empresa. También no sé si han oído hablar de los innovadores o innovadoras, personas que hacen cosas nuevas. Entonces forma parte de su acervo, se registra. Una vez registrada se puede explotar, igual como lo vimos con los derechos de autor, se puede transmitir a otra persona para que lo explote. Y así tenemos, por ejemplo, nosotros las denominadas franquicias, que no es otra cosa más que una transmisión de marca temporal, ¿sí? No definitiva, y de fórmulas y formas de cómo hacer las cosas. Entonces, es algo similar. Entonces, ¿qué protege la propiedad industrial? Pues es una inversión que tiene por finalidad asegurar la innovación en las empresas. Entonces, eso le va a dar un plus a la organización. Se va a considerar innovadora porque crea productos de calidad nuevos que se van a registrar. Y así hay grandes compañías que antes de sacar sus productos al mercado, registran las patentes. A veces ni siquiera lo sacan al mercado, pero las registran. Hay empresas que se han hecho millonarias con las patentes. Tenemos el caso de Qualcomm. Qualcomm tiene unas patentes para hacer procesadores que no puede usar ninguna otra empresa. Entonces, todas las empresas que crean procesadores le pagan dinero a Qualcomm porque tiene algunas patentes exclusivas que todas las empresas usan para elaborar sus procesadores. Entonces, eso le genera un ingreso. Todo lo que use una persona para efectos de crear una invención es deducible de impuestos. Es decir, todo lo que yo me gaste para crear un producto nuevo, innovador, es deducible de impuestos. Y los ingresos que me generen van a estar grabados, si bien es cierto, por los diferentes impuestos. Sin embargo, eso me va a generar una ventaja frente a mis competidores. Entonces, eso me va a dar valor como empresa, como empresario, va a aumentar
la forma de hacer. Entonces, si yo tengo un cliente, una clienta, que es una persona física, una persona moral, le voy a decir que todo lo que se haga, todo lo que se innove, se lo vamos a registrar. Y si, por otro lado, contrata trabajadores, pues les voy a hacer su contrato de prestación de servicios con las cláusulas de derechos de autor y de propiedad intelectual. Muy bien, no sé si lo habían considerado ustedes en sus contratos. ¿No? No, doctor. Ok, entonces de aquí en adelante, pues, Yo tampoco, disculpe. igual cuando firmen un contrato, como trabajadores o trabajadoras, revisen si les redactaron esas cláusulas de derechos de autor y propiedad intelectual. Yo en los contratos que me mandan a hacer, yo sí les redacto sus cláusulas. ¿Qué es lo que dicen esas cláusulas a grandes rasgos? Que todo lo que se haga ahí en la empresa, con el salario, con lo que se paga, es propiedad del negocio, del despacho, de la empresa, ¿sí? Todo lo que haga nuevo el trabajador o trabajadora, y en caso de incumplimiento, pues se aplicará la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, que trae igual que la de autor, trae delitos, ¿sí? Como los que estamos comentando. Entonces, ¿qué protege? Varias cosas, pero a grandes rasgos, los signos distintivos, que son las marcas que difieren de otras. No podemos plagiar las marcas. ¿Qué es lo que hacen? Le cambian. Por ejemplo, la otra estaba viendo, no compro en esos lugares, pero a veces me meto a ver en AliExpress, estaba viendo una sudadera. Hay unas sudaderas que son de marca de North Face. Esas sudaderas pues, son muy costosas, cuestan más de $1,000, y entonces una vez vi en AliExpress una sudadera North Face y costaba $200. Y dije, ah, caray, están pirateando, ¿no? Pero acerqué la imagen y estaba escrita de diferente manera y con otro texto, y no decía North Face, decía otras palabras diferentes. Pero en general la mayoría de los signos distintivos estaban similares. Entonces, ahí, pues la empresa que se estuviera viendo afectada, pues tendría que presentar sus querellas y pedir la reparación del daño para evitar cualquier problema, ¿no? Entonces, se protege los signos distintivos, los inventos de cómo hacer un producto, cómo son los circuitos de los aparatos electrónicos, los diseños industriales que ya les comenté, es cómo hacer una caja, cómo hacer la silla, la forma que tiene la silla, la forma que tiene la caja, son las formas en sí de los mouse, por ejemplo, las formas de los celulares, cómo están diseñados, eso se protege, ¿sí? Está protegido por la propiedad industrial a nivel mundial. ¿Qué necesito para que me den la patente? Bueno, lo más importante, se analiza por el instituto y tiene que ser nuevo, ¿sí? Tiene que ser un avance tecnológico o una invención nueva. No puede ser algo común ni una mejora obvia, tiene que ser algo diferente. Entonces yo presento mi solicitud ante el instituto analiza en su base de datos, revisa todo el expediente. Tengo que adjuntar especificaciones, bocetos, como algo similar a lo que hacen los arquitectos, planos y esas cosas, pero con el producto, ¿sí? Alto, medidas, formas tridimensionales. Tengo que adjuntar todo para que el instituto analice si realmente hay algo nuevo en ese producto o es algo similar que ya hay en el mercado. Entonces tiene que ser algo innovador y algo nuevo, que no exista en la actualidad. Eso es un poquito complicado, aunque sí se da en muchas empresas, sobre todo no me digan en las que hacen máquinas, en los que hacen aparatos, dispositivos, siempre están innovando y están sacando nuevas formas, nuevas formas de trabajo de los aparatos, de las maquinarias, nuevos procesos, nuevas recetas, nuevas fórmulas. Entonces, no sé si se han fijado, hablando de los cafés, que cada rato están a veces cambiando la fórmula, los nombres de los productos y el contenido. Ahora le ponen esto, le ponen aquello, porque bueno, pues empieza ya a no ser innovador y además al mercado ya no le gusta.
Las empresas tienen que innovar porque si no el mercado ya no las va a querer. Y así vemos varias empresas que han fracasado porque ya no han innovado. Tenemos el caso más claro de una empresa muy grande que es, no sé si la tuvieron oportunidad de verla, que es Blockbuster, que rentaba películas, que no innovó y pues se quedó y perdió y murió, ¿sí? Porque ya solo tiene una tienda en Estados Unidos. Entonces, realmente aquí hablamos de que se protegen por varios años, por 20 años, pero no llegan a tanto, porque hay productos que o innovan o mueren. Entonces, nunca vamos a tener al 100% de productos que lleguen y perduren mucho tiempo, ¿no? Salvo, por ejemplo, hay fórmulas de productos que consumen mucho las personas, como es Coca-Cola, que tiene muchísimos años y ha hecho mínimos cambios en sus fórmulas, aunque sí ha habido desde la original, ¿no? Entonces no debe ser común, debe ser algo nuevo, realmente evidente. Este material se los comparto ahí en el video posteriormente. Entonces, si hay baja actividad inventiva, las empresas mueren. Entonces, siempre que ustedes entren a un trabajo, a una empresa, a un negocio, innoven, hagan algo nuevo, cambien las cosas, modifiquen. Eso les va a dar un plus en sus actividades, en su trabajo, y les va a hacer que puedan perdurar en ese negocio, en ese establecimiento, ¿sí? Hay negocios que no dan para la innovación, yo lo sé, pero la mayoría sí. Entonces, un negocio de carnitas, ¿no? Pues, a ver, ahora vamos a innovar, vamos a hacer esto, aquello. Eso va a dar permanencia en el mercado. Entonces, la actividad inventiva es un plus a las empresas y no requieren tantos años de protección, salvo casos excepcionales. ¿Qué no se puede patentar? Bueno, razas de animales, métodos matemáticos, descubrimientos científicos que no son inventos, que ya estaban, nada más alguien lo evidenció, ¿sí? Variedades vegetales, algunas plantas que no califican como patentes, plantas que ya existen. Entonces yo no puedo patentar una rosa, ¿verdad? Porque las rosas ya existen, ¿sí? Pero si yo creo una nueva variedad vegetal, pues ahí sí pudiera yo caer en una ley que se llama Ley de Variedades Vegetales que se pueden registrar. Tampoco puede ser obras artísticas. Todo lo que vimos de derechos de autor no lo puedo registrar como una patente, tampoco los programas de cómputo, esos se protegen por la parte de derechos de autor. De ahí en más, toda innovación, toda forma de hacer nuevas las cosas en una empresa, pues es sujeta a un registro. Ese registro, repito, muchas empresas no lo hacen, lo tratan de guardar en secreto y pudieran perder sus derechos. No me digan si son trabajador o trabajadora que se lleva esa información. Entonces, si yo fuera el titular de Starbucks, en cuanto me recibes las fórmulas de cómo hacer las bebidas, me tienes que firmar una carta, ¿sí? Me tienes que firmar un documento que va a ser un abogado o abogada, donde va a redactar ese abogado o abogada el límite que tienes con el uso de esas fórmulas y las responsabilidades que vas a tener. Eso, si no lo puse en el contrato, ¿sí? Porque a lo mejor se me fue, yo ya tengo mi contrato, ya tiene la persona 10 años. Me ha tocado que he llegado a empresas o a negocios nuevos, me dicen, es que aquí ya tenemos los contratos de los trabajadores o trabajadoras, pues ahí lo que opto por hacer es firmar nuevos contratos, ¿sí? Para hacerlos nuevos, pero si me dicen, es que acabamos de firmar contrato el mes pasado, ok, entonces me va cada trabajador o trabajadora, le van a hacer firmar esta carta de confidencialidad, sobre todo si le entregan algo, si le dan una contraseña, si le dan un documento, si le dan un archivo, si le dan un libro, si le dan una forma de hacer las cosas. Cuando llegas a los despachos te dicen, ve con Juanita y que te explique lo que vas a hacer. Y Juanita le dicta todo el proceso. ¿Sabes qué? Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer esto, aquí se maneja así, así, así. Y puede decir, pues renuncio, me voy. Y se lleva esa idea a otro lugar. O sea, nada más puede ir a robarse la información y si yo no protegí esos datos, si yo no protegí esa forma de trabajo, entonces se la va a llevar. ¿Sí? Y puede ser muy valiosa. Entonces ya sabe cómo trabaja ese despacho,
ya sabe cómo trabaja esa empresa, ya sabe cómo hacen ahí, ¿sí? Y sí me ha tocado tener algunas personas conocidas que me dicen, me metí a trabajar ahí para saber hacer esto y venderlo. No sé si les ha tocado. ¿Les ha tocado? No, doctor. ¿No? A mí sí. No, doctor. No muestro. Me voy a meter a trabajar en Costco para hacer los pasteles como los de Costco. Y se meten y ya después los venden. ¿Sale? Me ha tocado varias veces. Y entonces, pues el daño ya está. Es lo malo de la propiedad industrial. El daño se produce y se reproduce. Porque a lo mejor la persona que está usando la fórmula ni siquiera ya es el trabajador o trabajadora, ya es otra, totalmente distinta. ¿Sí? Entonces vas a entrar a trabajar aquí, te voy a dar estas fórmulas, pero me vas a firmar acá. ¿Sí? Y si por alguna razón nos enteramos de que se divulgó esta fórmula, pues es muy probable que fuiste tú y vamos a presentar la querella contra tuya y de los anteriores trabajadores y la autoridad investigadora determinará quién tiene la responsabilidad. Entonces, no se puede usar solo por autorización, ¿sí? Hay restricciones y también deben ser solo cosas nuevas. Hay que tener un control adecuado dentro de las oficinas, las empresas. La duración es poca, no, en mucho se puede refrendar el permiso, se paga por ese permiso, por esa patente, ¿sí? Y hay que tener los derechos exclusivos, hay que registrarlos y si un tercero los quiere, se los vamos a vender, a rentar, la figura jurídica que consideren más prudente. Yo les hablé de la franquicia, pero puede ser una renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la UNAM. La UNAM les da permisos a otras universidades privadas para que exploten sus planes de estudio y su imagen institucional. Entonces ahí celebran un contrato donde le ceden los derechos y cobran bastante caro la UNAM por darle esos derechos a esas instituciones. Por ejemplo, aquí en Guanajuato yo ubico dos escuelas privadas que tienen la cesión de derechos temporal de la UNAM para explotar sus planes, programas de estudio y su identidad y todo eso, ¿sí? Entonces eso se puede transferir, es una marca. ¿Qué veo mucho también? Pues hay muchos productos que le llamamos clones. Eso es delito, producir esos productos es delito. El problema es que los dueños de las patentes a veces no encuentran a los productores originales y es muy difícil localizarlos. Nos ha tocado ver que la mayoría de los productos clones vienen de Asia, no quiero decir de un país específico, porque pueden ser uno, pueden ser varios países, pero los países asiáticos se caracterizan por vender esos productos clones que muchas veces adquirimos sobre todo por el precio. Con eso estamos violando la propiedad, lo que estamos viendo de propiedad industrial, estamos falsificando marcas, estamos usurpando ideas o bien revelando secretos, en dado caso que ya les comenté, pues que puede ser un delito. La prisión es variada, puede ir desde 1 año hasta 10 años o más, dependiendo de la gravedad, pero la prisión aquí no es tanto lo perjudicial. Como experto, como asesor, lo perjudicial es que se revela ya el secreto, se revela cómo hacer, todo el mundo lo tiene, no se puede parar, aunque presentes la querella en contra del trabajador o trabajadora, ya no se puede detener. Sí, y por el lado del cliente que es denunciado, enfrentamos la problemática de que no puede pagar el daño y entonces tiene que cumplir una sentencia que no puede pagar. No sé, le cobran 5 millones, ¿de dónde va a sacar 5 millones y nada más vendió 10 productos? Entonces va a tener que tener su prisión porque no puede satisfacer la reparación del daño. Entonces, sí son cuestiones delicadas que las personas normalmente no perciben, por ello la importancia de esta conferencia.
lo vemos tan frecuente en México que se nos hace natural y en otros países. Entonces, ¿la puedo divulgar? Pues no. Para divulgarlo necesito primero registrarla y después ya explotarla, ¿sí? Si se la voy a dar a alguien para que lo divulgue, pues tengo que celebrar un contrato. ¿Dónde está regulado? Pues ya lo comenté, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde se establecen todas las reglas. Es muy bueno para la innovación y sus efectos fiscales, aunque ya los comentamos. Si yo creo una invención, todo lo que me gaste para el invento es deducible. Entonces, las empresas pueden invertir en innovación y desarrollo, que esas son las siglas de ID, innovación y desarrollo. No lo hacen, normalmente lo gastan en otras cosas, pero todas las organizaciones deberían estar invirtiendo en innovación y desarrollo. I plus D, I más D, que es innovación y desarrollo. Entonces, parte de sus ingresos deberían estar canalizándolos a ese rubro y todos esos gastos son deducibles de impuestos. Si adquieren el producto, es decir, yo no me voy a desgastar en innovación, pero voy a adquirir esa marca, esa patente, que es lo que hacen muchas empresas. Por ejemplo, Meta, que es la propietaria de Facebook, compró WhatsApp, ¿sí? Entonces, yo no pude inventar WhatsApp, lo compré, entonces adquieren esas marcas y entonces pueden amortizar fiscalmente a lo largo de su vida útil el gasto o la adquisición que están haciendo de esa patente o de esa marca. El mantenimiento para esos productos, pues también es deducible de impuestos. Si por su parte, si yo obtengo ingresos por la licencia, por la regalía, es decir, que a mí me compren eso, pues voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Aquí hay que considerar los tratados para evitar la doble tributación, porque a lo mejor lo compré del extranjero, la licencia, la marca, la compré de China, de Japón, no sé, pues entonces tengo que hacer, pues considerar esos tratados para evitar la doble tributación. Entonces, la propiedad industrial, pues es un activo muy valioso de las organizaciones. Repito, forma parte de la contabilidad y tiene un tratamiento fiscal que cada contador o contadora se lo va a dar dentro de cualquier organización. La marca también tiene su tratamiento. Todo lo que se invirtió para fabricar la marca, pues es deducible de impuestos. Si se compra, pues también puede el gasto irse amortizando con el tiempo. No sé si tengan alguna duda, pasamos a preguntas y respuestas. Por mi parte, todo claro, profesor. Gracias. Maestro, no pregunta, sino un comentario. Sí. ¿Eso sucedió o algo parecido sucedió, por ejemplo, en los bancos? Ya ve que, por ejemplo, creo que fue el primero Santander, o no me acuerdo qué banco, de la protección de ponerle, de que no sea visible, no sean visibles las cajas para los demás que están adentro del banco, que están esperando. Ajá. Sí. No, eso no lo podían hacer los diferentes bancos, aunque Muy fuera bien. seguridad, pero no lo podían hacer por esa misma parte de la propiedad industrial, ¿no? ¿Sí lo registraron? Sí. Pero creo que ya todos lo tienen, ¿no? Sí, ya todos lo pudieron hacer después. Más que nada creo que les presionaron por la seguridad, por ese lado. Pero Ajá. al principio no. Al No principio, los dejaron. al principio creo que nada más era Santander el que lo tenía. Ok, entonces vamos a suponer que los demás no, pues le tendría que pagar, ¿sí me explico? Le tendría que pagar a Santander por esa patente o por ese registro. Eso es deducible para mí de impuestos, como desde el punto de vista fiscal. Entonces, aparentemente es un gasto, pero sería una deducibilidad. Y me imagino que a lo mejor consideramos que ya después lo liberaron o lo hicieron diferente, ¿no? Yo creo que a lo mejor al final lo hicieron distinto y eso fue lo que ya después la autoridad les permitió que lo explotaran. Sí, yo creo que sí, más. Así es. Porque esto de propiedad industrial lo haces distinto y sale de la protección. Sale ya de la esfera. Entonces, por eso muchas veces las empresas están cambiando las botellas, ¿no? Se han fijado, sobre todo en los refrescos, cada rato las cambian, pues por innovar, pero también pues porque ya todo el mundo lo tiene y pues ya le cambian mejor las especificaciones para que se vea algo
diferente e innovador. Entonces, caso concreto, me contratan en una empresa, me contratan en un despacho, me contratan en un negocio, me dicen cómo hacer las cosas, me dan un usuario, me dan una contraseña, yo no lo puedo revelar, ¿de acuerdo? Yo no le puedo decir a nadie. Entonces, si me reúno con unos familiares o amigos, me dicen, a ver, pues ya pásanos la receta, tú que trabajas ahí en ese restaurante, ya dinos cómo se hace, ¿no? No puedo, en estricto sentido no puedo, es un delito, puede acarrear una reparación de un daño, entonces no puedo revelar los secretos. No le puedo pasar a nadie la contraseña, no le puedo pasar a los usuarios, no puedo hacer nada de eso. Entonces, aunque me vaya muy enojado del trabajo, entrego todo, aquí está lo que me dieron al inicio, aquí está la contraseña, aquí está el usuario. En la práctica, a mí me piden asesoría porque pues ya se fue y borró todo de la computadora, no dio las contraseñas, y es peor, me ha tocado que pues los tenemos que denunciar penalmente por daños a los sistemas, a los equipos, y entonces le puede ir peor a ese trabajador o trabajadora. Entonces, así me vaya muy enojado, muy enojada de la organización, pues me voy, entrego todo, ¿sí? Y dejo todo bien en regla, porque pudiera ser, ¿verdad?, que me hagan una trastada algunos compañeros o compañeras y ellos sean los que divulguen lo que yo tenía. Entonces, eso es muy importante. Si tengo usuarios y contraseñas, estarlos cambiando, las contraseñas, estarlas cambiando frecuentemente, cada 2, 3 meses. Hay personas que se dedican a filtrar las contraseñas y ahí en la máquina pudiera ver, o en el correo pudiera haber información valiosa de la empresa, de la organización, y me pudieran acusar de que yo revelé esa contraseña, porque realmente los hackers bueno, ellos cuidan que no aparezca huellas de su labor, de sus actividades. Entonces, eso de que me hackearon, pues no, tienes que ponerle muchísimos palabras, mayúsculas, minúsculas, símbolos a tu contraseña. Yo tengo una aplicación de contraseñas seguras y te genera automáticamente las contraseñas para que no sean vulneradas. Sin embargo, cada determinado tiempo hay que estarlas cambiando. Tengo otra aplicación también que te avisa si la contraseña ya fue vulnerada, y si tengo algunas cuentas que me avisa, me dice, ¿sabes qué? Tu contraseña ya está siendo utilizada, ya está filtrada en una página de contraseñas robadas, ¿no? Y entonces cambia la hora porque ya todo el mundo la conoce. Y si tengo una contraseña que puse que les gustase como desde 2017, una contraseña en una aplicación. Y me dice, y cada que me meto me dice, tu contraseña fue vulnerada, pero pues como esa aplicación realmente no hay nada valioso, no la he cambiado, pero ya se encuentra filtrada, o sea, ya hay personas que conocen mi contraseña, la obtuvieron y saben que tengo esa contraseña desde el 2017 para una aplicación específica, pero pues no la he cambiado, no me he dado la tarea. Sí he cambiado otras, como las del correo, las del trabajo, las cambio frecuentemente. Repito, nadie se puede meter a mi cuenta del trabajo porque va a ser mi responsabilidad. Me pueden acusar a mí. No se puede borrar el disco duro tampoco por mis acciones, por una actividad predeterminada. Hay peritos forenses cibernéticos que se encargan de determinar si el daño se ocasionó dolosamente o si fue por un corto o si fue por otra cuestión, o si se robaron o no se robaron la contraseña. Entonces, ya me tendría que meter un asunto legal. Entonces, lo mejor es cambiar contraseñas, no divulgar nada, yo no sé. Trabajo en un despacho, por ejemplo, y me dicen, oye, pásame uno de los machotes que usan ahí en tu despacho para hacer mi demanda. Pues no puedo. Yo no puedo pasar mis demandas que hice en el despacho porque le pertenecen al despacho, firmé un contrato. Entonces yo no le puedo divulgar esa parte, ¿sí? Entonces sí hay información muy sensible de las empresas. Los contadores o contadoras, por ejemplo, saben los ingresos, los egresos, también tienen que guardar los secretos, ¿sí? De todo lo que se maneja ahí, porque pueden verse sujetos a una responsabilidad.
de carácter penal o civil. Entonces, al igual que los derechos de autor, aquí tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. No sé si han escuchado de los seguros de responsabilidad civil. Y luego ofrecen... Yo no. No. Todos los negocios, todas las personas, todas las empresas, yo les recomiendo un seguro de responsabilidad civil. Hay que ver qué les cubre, porque les pudiera cubrir este tipo de demandas. Igual si alguna persona la demandan civilmente por haber usado esto, pues ya pudiera tener, ese seguro le podría cubrir esa demanda civil. Los usan muchos esos seguros en las escuelas. Esos seguros de responsabilidad civil me ha tocado que los usen en las escuelas por si se cae un niño, por si el maestro le hace algo al niño y lo demanden civilmente a la escuela. Pero también se pueden usar para esto también, una demanda civil por un mal uso de la propiedad industrial. Los seguros en materia de responsabilidad civil son muy recomendables, además son deducibles de impuestos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, doctor, gracias. Ok. Bueno, pues les paso este material y les paso unos enlaces para que me hagan favor de consultarlos. Y nos vemos de hoy en 8. Vamos a trabajar con la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, nuestras actividades. Entonces, las los espero. Adelante, Erika. Gracias, doctor. Una última duda. Adelante. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer ropa y veo que alguna otra empresa me pirateó mi diseño, ¿a dónde tendría que acudir para denunciarlo? Primero, debe estar registrado, ¿sale? Porque te van a decir primero en tiempo, primero en derecho. Ok, no lo registré. ¿Requieres pruebas de que fue tu diseño, de que fue tu idea, de que fue tu producto original? Necesitas pruebas. ¿Tienes las pruebas? Tenemos la vía penal, tenemos la vía administrativa o la vía civil. Lo más conveniente, lo más recomendable, pues es la vía penal. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Nada más que siempre hay un principio, el que afirma tiene que probar. Debo de tener el registro, ok, no lo tengo. Debo tener pruebas de que fue mi diseño y que yo fui el primero que lo elaboró. ¿Sí? Si hay esa información, adelante. Por experiencia, normalmente no tienen pruebas. ¿Sí? No tienen pruebas. No guardan los bocetos, no guardan los trabajos, los borradores, la mano, electrónicos. ¿Sí me explico? Casi las empresas no están resguardando ese tipo de información y es muy valiosa. Sí, comprendo. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues les comparto el video y el material y muchas gracias por la atención. Y nos vemos ya en 8. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, buen día, doctor. Buen día. Saludos. Hasta luego.